quiero hablarles de algo muy poderoso que es una verdad presente, una palabra para la hora. En esta fecha supuestamente se comienza la celebración de la Semana Santa, pero el asunto no es la celebración, sino, anótelo, número uno, el qué celebramos, el para qué celebramos y cómo celebramos. Voy a venir por acá, que aquí está la gente que me ayuda. Entonces la gente está celebrando lo que le llaman la Semana Santa, pero el asunto no es la celebración, porque alguien puede celebrar una piñata o un cumpleaños. El asunto es qué celebramos, por qué celebramos y cómo celebramos. Espiritualmente hablando, anótelo, en el calendario profético hoy comienza lo que se llama la Pascua. Y hoy quiero enseñarle algo corto para que usted entienda que hacer una celebración sin revelación es pura tradición. Entonces quiero que vea, la gente celebra, pero muchos no saben lo que están celebrando. En el tiempo bíblico, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando se celebraba la Pascua, escuche bien, lo que había sucedido es que Dios había declarado en una ocasión, cuando Dios los liberaba de las plagas, y se acuerda que el ángel de la muerte pasaba y entraba a las casas, pero las casas que estaban marcadas con señal de sangre de pacto, esas casas, esas familias no eran tocadas, no eran afectadas, porque esas casas estaban protegidas bajo el pacto de la sangre. Entonces en ese tiempo se celebraba una Pascua donde lo que hacía era que se sacrificaban animales y se ponían sangre de animales en los dinteles de las casas, y eso era una señal de pacto para que el mal, la muerte, no pudiera tocar a la familia. En el tiempo bíblico se colocaba sangre de animales, pero usted y yo como creyentes estamos cubiertos no porque pusimos sangre de animales en la puerta de nuestra casa, sino porque nosotros estamos limpiados, lavados y llenos y protegidos del poder de la sangre de Jesús. Bueno, eso es para los creyentes, para los musulmanes no, ellos no entienden eso. Pero nosotros tenemos una marca en nuestra casa, no de machos cabríos, no de peligüey. Tenemos una marca y es la marca de la sangre de Jesús, que es la que protege su casa y es la que protege la mía. Entonces, escuche, el asunto es que celebramos, pero ¿qué celebramos? Personas dicen, bueno, celebro la Semana Santa porque tengo días libres, porque tengo oportunidad de ir al mar, porque me voy a comer un buen almíbar o un pescado seco. Pero el asunto es entendemos qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la obra de la cruz. Estamos celebrando no su historia, estamos celebrando su victoria. Dije, no estamos celebrando su historia, estamos celebrando su victoria. Y cuando nosotros entendemos que no es una tradición, sino que entendemos que hay un sacrificio y que a través de ese sacrificio tenemos perdón de pecado, que a través de ese sacrificio tenemos sanidad, que a través de ese sacrificio tenemos liberación, que a través de ese sacrificio, todo ha sido pagado por completo. Pero quiero que por favor vea lo que dice. Dice que se ofreció como sacrificio por el pecado. Si la primera razón por la cual el sacrificio se dio es por el pecado, ¿cómo la gente celebra el sacrificio por el pecado cometiendo el pecado? ¿Cómo es que celebramos, escúcheme bien, una Semana Santa? Y leí por ahí, eso está muy bueno, que Dios no está esperando de nosotros una Semana Santa. Dios está esperando de nosotros una vida santa. Porque muchos celebran tener una Semana Santa, pero no pueden celebrar tener una vida santa. Y tenemos que entender esta palabra, que esa palabra es ofensiva hoy en día. La palabra sacrificio ofende. La palabra sacrificio no es popular. La palabra sacrificio es rechazada, porque cada generación que se levanta sabe menos de sacrificio y rechaza el sacrificio. ¿Sabe por qué hay tantas personas en unión libre? Porque no quieren compromiso. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio? ¿Sabe por qué hay tantas cosas en la vida? Porque la gente rechaza el sacrificio, no quieren compromiso. Pero cuando nosotros entendemos que el sacrificio de Jesús no es cualquier sacrificio, cuando entendemos lo que sucedió en esa cruz, óigame, no viviríamos tristes, no viviríamos en depresión, no iríamos preocupados por la enfermedad. Si
entendiéramos que ese sacrificio literalmente cambió nuestra historia de una vez y para siempre, si entendiéramos que en ese sacrificio ya todo fue pagado, si entendiéramos que cuando Cristo murió hace 2000 años, Él estaba pagando aún por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras naciones que todavía no han nacido. Pero muchos no entienden lo que sucedió en la cruz. Están celebrando, bueno, voy a ver qué día en la noche o qué noche pasa por mi casa el Vía Cruz. No, entendamos el sacrificio. Un hombre que no tenía que morir, inocente, perfecto, justo, murió en la cruz, sufrió el peor sacrificio, el que estaba destinado para los peores criminales. Lo golpearon, lo azotaron, le arrancaron la barba, lo escupieron y tuvo el mayor sacrificio para darnos la mayor gloria que podemos recibir como su pueblo. Si usted entendiera el sacrificio, no estaría lamentándose de esa situación. El diablo, escuche bien, sabe por qué el nombre de Jesús es tan poderoso, porque el diablo sabe que en ese sacrificio Cristo lo derrotó de una vez y para siempre. Si hace miles de años la sangre de cabrillos protegía, cuanto más ahora la sangre de Cristo nos protege, cuanto más ahora la sangre de Cristo sana, libera, restaura. Yo no sé si esta noche le hablo a la gente correcta. Si entendiéramos el poder que tiene la sangre, si entendiéramos el poder que tiene el sacrificio de Jesús, no ha habido y no habrá un sacrificio más grande que el que Cristo hizo en la cruz. Y ese sacrificio es para usted, es para mí, es para sus hijos, es para mis hijos, es para tu sanidad, es para tu liberación. En ese sacrificio ya Dios pagó tu deuda. Dije, en ese sacrificio ya Dios pagó por paz, por salud, por prosperidad. ¿Y qué hago, apóstol? Dile a Cristo, yo quiero entender tu sacrificio, quiero entender, porque si tengo la revelación del sacrificio, yo sé que soy perdonado, no voy a tener rechazo, no voy a estar en amargura, no voy a darle lugar a la depresión. Porque el diablo te ataca con falta de identidad, porque no entiendes el sacrificio. Ay, Cristo pagó para darte identidad. Ay, Cristo pagó para quitarte el rechazo. Ay, Cristo que te liberó de todo. Dile al que está al lado, Cristo me liberó de todo. Cristo pagó en la cruz con un sacrificio poderoso. Ahí el diablo fue derrotado. Ahí el diablo fue destronado. Ahí el diablo se le quitó el poder y la autoridad. Y Dios se la dio a su iglesia. Usted no es un cualquiera. Usted vale sacrificio. Usted vale el poder de la sangre. Usted vale poder. Usted vale sacrificio. Dile al que está al lado, sacrificio. Hoy en día no entendemos sacrificio. Nos ofende la palabra sacrificio. ¿Sabe qué? Le dice usted a los discípulos, déjenme arreglarme con los discípulos. Le dice a los discípulos, miren, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. ¿Sabe qué? Mejor no soy discípulo, porque mucho sacrificio. Debería darle vergüenza a alguien decir mucho sacrificio. Nunca usted, nunca yo daremos mayor sacrificio que el sacrificio que Cristo dio en la cruz del Calvario. No creo que me entendió. Hay que estar más temprano, hay que servir. Cristo no se quejó cuando entregó su vida, y lo hizo por usted, lo hizo por su familia, lo hizo por sus hijos. No volvamos a hablar de sacrificio, no volvamos a decir mucho sacrificio, porque nadie en esta tierra podrá dar un sacrificio más grande que el que Cristo dio en la cruz del Calvario. Dile al que está al lado, sacrificio. Celebramos una Semana Santa sin entender el sacrificio. No creo que me entendió. Hay personas, mire lo que dice, dame el versículo rapidito que voy a hablarle corto. Mire lo que dice: las personas son declaradas justas cuando creen que Jesús se sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Qué es lo que hace que una persona sea justa? ¿Qué es lo que hace que una persona sea salvo? Que venga a la iglesia,
que dice que cree en Jesús, que se golpea el pecho, dice la Biblia que las personas son declaradas justas, o sea, las personas son salvadas. Cuando creen en el sacrificio de Jesús. En otras palabras, no basta con decir que creen en Jesús, tienes que creer en el sacrificio de Jesús, porque hay gente que cree en un Jesús que no entiende cuál es el sacrificio y el precio que tuvo que pagar. Porque cuando usted entiende ese sacrificio, usted no juega con la salvación. Cuando usted entiende ese sacrificio, usted no juega al evangélico. Usted sabe que usted vale un precio alto que Cristo pagó con su propia vida. Yo no sé si esta noche le estoy hablando a la gente correcta. Hermanito, hermanito, hay un precio que Cristo pagó por ti. Él pagó por tu libertad, Él pagó por tu sanidad, Él pagó por tu familia. No te estés quejando que mucha iglesia, que mucha oración, nadie ha pagado un sacrificio más alto que el de Jesús. Es que en esa iglesia hay mucho sacrificio. Imagínese a Jesús. No me toque la guitarra, por favor. Se mete y todavía no está bien regulado esto, ni el bajo. Escuche bien. No hay un sacrificio más grande que el de Jesús. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir, no, mejor yo voy a estar de visita? Porque es que hay mucho sacrificio. ¿Cómo nos atrevemos a insultar el sacrificio de alguien que entregó hasta la última gota de sangre, que fue golpeado, que fue azotado? Imagínense Jesús diciéndole a su padre, no, yo no quiero morir porque hay mucho sacrificio. Si él hubiera dicho que no quería morir, todos nosotros iríamos rumbo al infierno. Pero Cristo, aunque representaba un enorme sacrificio, Él estuvo dispuesto a darlo. Porque el que obedece no cuestiona, no contiende. El que ama no cuestiona. Dice, voy a obedecer, me voy a someter. Y mire, porque quiero que entendamos primero el sacrificio. Y mire lo que dice. Vamos a ir a lo siguiente. Por favor, no le metan más porque estamos todavía arreglando. Quiero que anoten Marcos 15:15 para que usted no vuelva a decir eso. Mire lo que dice. Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. ¿Cómo decimos mucho sacrificio? Ay, si ya viene el domingo, venir el miércoles todavía. Mucho sacrificio. Salir del trabajo y venir para la iglesia. Mucho sacrificio. Eso de estar 2 veces a la semana congregando, mucho sacrificio. Eso de servir a Dios, mucho sacrificio. Quiero que me sirva. Aquí está. Mire lo que pasó. Jesús fue azotado. Y quizás usted lo lee fácil. ¿Sabe qué tipo de látigo era? Tenía unas piezas metálicas que cuando golpeaban el cuerpo arrancaban la carne. Lo agarraban y le daban con una violencia que cada vez que le daban un latigazo se traía la piel. Y nosotros, ay, es que es muy largo el culto. Ay, es que mucho tiempo he servido, ya merezco vacaciones. No creo que me entendió. Mire, lo que le hicieron, lo azotaron. Isaías 56, ¿qué es lo que profetizó la Biblia? ¿Qué es lo que le hicieron? Dice, no quité mi espada a los que me golpeaban, ni escondí mi mejilla de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. ¿Qué hicieron? Le arrancaban la barba. Quizás para usted es algo normal, pero en la costumbre judía la barba es una señal de respeto. Y arrancarle la barba era una señal de burla, de desprecio. Y no solamente le arrancaban la barba, lo escupían. Todo eso él tuvo que soportar. Entonces celebramos con un almíbar, celebramos con un pescado seco, celebramos con cosas, costumbres, tradiciones, y no entendemos realmente el sacrificio. Y no me malinterprete, si usted hace almíbar está bien y tráigame un poquito, no tengo problemas con eso, pero entendamos el sacrificio de Jesús. Entendamos que no nos reunimos por tradición, nos reunimos porque celebramos no una fecha, celebramos una persona. Hoy en día hay personas celebrando fechas. ¿Se acuerdan de Jesús? Se golpean el pecho en Semana Santa. Pero usted y yo lo celebramos todos los días, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, no en Semana Santa. Cristo es nuestra Pascua los 365 días del año.
Diga, Cristo es la Pascua. Entonces mire lo que dice Mateo 26, 67. Mire lo que le hicieron. No vamos a poder entender la celebración hasta que no entendamos el sacrificio. Mateo 26, 67. Entonces comenzaron a escupirle la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetada. Esto no quiere, vengo por acá. Le daban puñetazos. ¿Sabe qué? Uno se da cuenta quién tiene pura religión y quién tiene una relación con Jesús. Cuando yo leo ese versículo y yo me imagino ver el rostro de mi Jesús siendo golpeado en la cara, siendo bofeteado, siendo escupido. Usted no le da nada porque usted, pero a pensar, Dios el Padre a ver a su Hijo Santo siendo golpeado, azotado. Imagínense esos salvajes dándole puñetazos en la cara. Y la iglesia jugando a ser cristiano, enfocado que como tengo el mejor negocio, el mejor carro, la mejor casa, la mejor familia. Y nos olvidamos que un hombre inocente, un hombre que no tenía por qué morir, murió, y de la peor manera. ¿Sabe cómo murió? Con una muerte que estaba destinada para los peores criminales. ¿Y sabe qué dicen los historiadores? Que había personas que duraban 3, 6 días. Algunos pocos duraban hasta 10 días en la cruz. 10 días. Y Jesús solamente duró unas pocas horas. Eso le dice a usted no que él no tenía la fortaleza. Eso le dice a usted el odio, el salvajismo con el cual lo golpearon. Lo golpearon con un nivel de maldad, de crueldad. No me diga que cualquier ser humano que duraba 3, 6 días, hasta 10 días podía ser más fuerte que Jesús. Le dieron con tanto odio que solamente unas pocas horas duró en la cruz. Y nosotros hoy en día pensando, bueno, ya después de mañana no cuente conmigo. Y está bien, disfrute. Pero usted sabe lo que está celebrando. Digo, usted sabe lo que está celebrando. Usted sabe que está celebrando primero entender el sacrificio. Porque cuando entendemos el sacrificio, escúcheme hermano, no se me haga el disimulado. Cuando usted entiende el sacrificio y usted está parado frente a una botella de cerveza, usted entiende el sacrificio y dice, no, yo no voy a volver a matar a Jesús. Cuando usted tiene la pornografía enfrente, usted dice, yo no voy a volver a matar a Jesús, porque a Jesús lo que lo mató fue el pecado. Entonces cada vez que la gente comete pecado, está volviendo a matar a Jesús. Pero decimos que celebramos, escúcheme, celebramos que Él perdonó nuestros pecados pecando. Celebramos al Salvador sin ser salvo. Si voy a celebrar al Salvador, tengo que estar seguro que soy salvo. Si quiero celebrar que me perdonó los pecados, es para no seguir pecando. Tenemos que entender el sacrificio, iglesia. ¿Por qué le digo este mensaje que no es popular? Es que hoy estamos tan preocupados porque no tuve un buen día de venta. Ay, qué duro me está yendo. ¿Será realmente duro eso? Con lo que Jesús tuvo que pasar. Ay, qué duro, fíjese que estoy sin trabajo. Claro, Dios no quiere y nadie quiere que esté sin trabajo, pero será eso más duro que lo que Jesús tuvo que pasar. Entonces, cuando a mí se me reveló eso, hubo un momento que sentía que eran muchas cosas. Pero cuando se me reveló el sacrificio de Jesús, nunca más volví a decir que yo estaba dando muchos sacrificios. Porque cuando entendí el sacrificio de Jesús, yo digo, lo que yo hago no se compara. Eso está de aquí a la luna al sacrificio que Cristo hizo. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Que cuando entendemos el sacrificio funciona de esta manera. Cuando usted oye, ya los conozco yo, cuando usted oye diciendo a la gente que no quiere sacrificio, es porque su obediencia es pequeña y por eso el sacrificio lo ve alto. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué para Jesús el sacrificio no fue tan grande?
es porque su obediencia era tan grande que hacía ver su sacrificio como pequeño. Cuando usted hay muchos sacrificios, mire, mentores, no le dé tanta vuelta. Ahí déjelo, no lo anda siguiendo. Ahí déjelo, eso es una señal que si le parece grande el sacrificio es porque su obediencia es pequeña. Pero cuando su obediencia es grande, cualquier sacrificio, mentora, aquí estoy, cuente conmigo. Porque hay tanta obediencia que cualquier sacrificio, por muy grande que sea, siempre va a verse pequeño. Mira Juan 19:2. A ver dónde aguanto, porque el sonido no está bien y la garganta se me está matando. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Le pusieron una corona de espina y se burlaban y le decían: resulta que tú eres rey. Dicen que tú eres el rey de los judíos, y se burlaban de él. Y mire, voy a saltarme cosas. Anote esto que le va a cambiar la vida. Primera de Pedro 2:24. Jesús sufrió lo que es la muerte física, todo el azote, la tortura, el quebranto. Pero para Jesús lo más fuerte no fue ni siquiera la muerte física, sino la muerte espiritual. Mire, primero leamos 1 Pedro 2:24. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros... Espérese, creo que no me entendieron, ayúdame aquí. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para que sigamos pecando, para que hagamos lo que nos dé la gana. Ahí está. Usted quiere celebrar una Semana Santa, usted quiere celebrar la Pascua, usted quiere celebrar la obra de la cruz. Ahí está el propósito. Cristo murió para eso, para que nosotros dejemos un poquito, apenita apartémonos un poquito de aquellas cosas malas. ¿Para qué Cristo murió? Cristo murió para que dejemos por completo dejemos de hacer lo malo y vivamos como vivamos haciendo el bien. Entonces entendamos para qué fue que murió, para qué fue que se sacrificó, para qué, para que vivamos nosotros como querramos, para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. No, Cristo murió y murió para perdonar los pecados, pero hay algo a cambio. ¿Cuál es lo a cambio? Bueno, te perdono, pero mi sacrificio tiene esta demanda, y es que ahora quiero que ya no hagas el mal, que ya no sigas pecando y que viva haciendo el bien. En otras palabras, no es que la salvación viene de gratis como la gente dice. La mayoría de las personas y los predicadores sin revelación dicen: la salvación es gratis. ¿Cómo que es gratis? Me hubiera gustado que él hubiera muerto el que te ofreció gratis la salvación. La salvación no es gratis. Alguien pagó por ella, alguien murió, alguien entregó su sangre, alguien fue golpeado, alguien fue azotado. Pero tampoco es gratis, porque la salvación tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es que Él te salva, pero ahora a cambio deja de hacer lo malo y comienza a hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Testifica, predica, gana alma, ora por los enfermos, echa fuera demonios. Él te salvó para que vayas a salvar a otros. Él te liberó para que vayas a liberar a otros. Él te consoló para que vayas a consolar a otros. Yo no sé si le hablo a la gente correcta. La gente cree que Él te salvó para que vivas la vida que te dé la gana. No, yo entendí eso. Él me salvó y por eso ahora gano alma. Por eso predico la palabra. No es que usted tiene que ser un predicador, pero usted conoce gente. Usted le puede hablar a sus amigos, le puede hablar a sus compañeros, le puede hablar a sus vecinos y decirle: ¿sabe qué? Entendí que en esta Semana Santa, más que cualquier día, voy a celebrar a Jesús apartándome del mal y haciendo el bien. Esta semana, más
más que ir al Vía Crucis. Dile, te voy a hablar del que realmente vive, del que resucitó, el que tiene poder. Dile, eso que va cruzando la calle, eso no tiene ningún poder, pero el que yo conozco, el que me cambió, el que me transformó y me liberó, ese sí tiene poder. Yo quiero presentarte a uno que está vivo. Yo quiero presentarte a uno que liberta. Voy a presentarte a uno que no es de yeso, no es de madera, no es de palo, no es un ídolo, es de verdad, tiene poder. Su sangre es poderosa, su sacrificio es poderoso. Ahí te perdonó, ahí te liberó, ahí te restauró. ¿Y para qué? Para que hagamos lo bueno, para que hagamos el bien. Entonces, esto es poderoso. Mire, Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y no solo físicamente. Si alguien te ha herido, si alguien te ha rechazado, si alguien te ha traicionado y te hirió emocionalmente, no tienes por qué quedarte en ese dolor. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. No le cuente a nadie, eso es solo usted y yo. Usted tiene idea cuánta gente me ha herido. Gente que he amado, gente que he servido, gente que he restaurado, gente que he invertido, y después simplemente me hieren. Pero ¿sabe por qué no me quedo en el dolor? ¿Sabe por qué no me lleno de amargura? ¿Sabe por qué yo no vivo en la tristeza, no vivo en el rechazo? Porque yo sé que Cristo, Él fue herido para que yo fuera sanado. Así que no importa cuántas veces me hieran, no importa cuántas veces me lastimen, me traicionen, me acusen, me señalen, gente que he amado. Me duele como todo ser humano, pero no me quedo ahí, porque entiendo que Cristo fue herido para que yo fuera sanado. Hermano, hermanita, yo te vine a decir hoy, no tienes por qué quedarte en el dolor. Te abandonó, bueno, ahora pídele a Cristo que te sane. Alguien te acusó, alguien te levantó falso, alguien te apuntó con el dedo, alguien te levantó calumnia y señalamiento. Bueno, no te quedes en el dolor, porque Cristo fue herido para que usted fuera sanada, para que usted fuera sanado. Hoy te tienes que ir sano. No celebre una fecha, celebra su sacrificio, celebra su sangre, celebra su poder, celebra los beneficios. Dile, no celebra un Cristo muerto, sino alguien que fue herido para que yo fuera sanado. ¿Y cómo usted sabe que hay gente que solo celebra la fecha y la tradición? ¿Cómo? Dicen que creen en Jesús, pero no ven en su vida los beneficios del poder de la cruz. Dicen que creen en el poder de la sangre, pero no se ve el resultado del poder de la sangre. Por ejemplo, escúcheme, una de las cosas que causa la sangre de Jesús es que causa que los demonios sean removidos. Cuando usted active el poder de la sangre, no hay demonio que pueda entrar. Imagínense que había un ángel de la muerte, y cuando miró la sangre que simbolizaba pacto, ese demonio no podía entrar, porque donde alguien está cubierto con la sangre, el diablo no soporta que se hable de la sangre, porque sabe que esa sangre fue más que suficiente para propinarle una derrota contundente, permanente, irrevocable y eterna. No creo que me entendió. Hay personas que lo dicen como una consigna: la sangre de Cristo tiene poder. Una cosa que sea una palabra vana, y otra cosa con revelación, que usted diga: a esta enfermedad se cura, porque declaro el poder de la sangre. Una cosa es que usted lo hable de la boca para afuera, y usted entra a su casa, diga: esta casa es libre porque declaro el poder de la sangre. Una cosa que vaya de la boca para afuera, y otra cosa que diga: mis hijos serán libres porque activo sobre ellos el poder de la sangre. Yo vine a declarar el remanente hoy, y las personas que me ven por la transmisión, hoy se activa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, el poder de la sangre. El diablo, los demonios no soportan cuando se declara el poder de la sangre. Esa sangre libera, esa sangre perdona, esa sangre restaura, esa sangre prospera, y esa sangre está cubriendo tu familia.
Hay pacto en tu casa, hay pacto en tu familia, hay pacto con tus hijos, hay pacto en tu salud. Cada vez que quiere tocarme la enfermedad, le digo: enfermedad, te va, porque estoy bajo el poder de la sangre. Cuando quiere venir una herida a mi corazón, lo echo fuera y activo el poder de la sangre. Si la sangre de un animal podía causar tanto efecto en el mundo espiritual, ahora la sangre preciosa de Jesús. No le entendió. Es que usted piensa que fue la gota de sangre que se le cayó cuando se cortó con una herida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en la sangre está la vida. Ay, me voy a venir por acá, ayúdenme. Esto dice la Biblia, que en la sangre está la vida. En la sangre de Jesús, escúcheme, la sangre que se derramó para muerte es la sangre que ahora nos da vida, porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Cuando un cuerpo ya está muerto, ya la sangre deja de circular, porque en la sangre está la vida abundante, la vida victoriosa, la vida próspera, la vida saludable, la vida que Dios te prometió está en la sangre. ¿Quieres ver una vida diferente? Declara la sangre. Dije: ¿quieres ver algo diferente? Declara el poder de la sangre. Discípulo, algo va a cambiar en tu vida cuando tengas revelación de la sangre. Háblalo a la atmósfera. Cuando llegas a tu casa, entra y di: yo vengo revertido del poder de la sangre. Háblale a esa pobreza, dile: eres ilegal, ya te venció la sangre. Dile al desempleo: no puedes entrar a mi casa porque ya te venció la sangre. Dile a la enfermedad: te vas de mi cuerpo porque ya te venció la sangre. Pero que no sea una consigna, habla con revelación. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Para la gloria de Dios, 52 años tengo. Más de 10 años en el ministerio. Y los que tienen años conmigo, usted no me ve que yo vengo. Hermanito, otra vez estoy enfermo. Hermanito, aquí estoy cayendo que levantando. ¿Sabe por qué? Ay, usted, porque el pastor, no, si los demonios no andan viendo eso. ¿Sabe por qué? Porque en mi boca la palabra de Dios no es una consigna, es revelación. El diablo no soporta que declares la sangre. Cuando salgan tus hijos de la casa, declara: van cubiertos con la sangre. Cuando sale tu esposo o tu esposa de la casa, están cubiertos bajo la sangre. Los que andan en moto, que hay tanta locura, dile: mi moto y los que circulamos está cubierto bajo el poder de la sangre. En estos días que hay tanta gente loca, dile: cuando me suba al carro, Dios guarda mi salida y mi entrada, porque estoy cubierto bajo el poder de la sangre. Voy a irme por este lado. Dile: yo estoy cubierto bajo el poder de la sangre. Y donde está la sangre no hay demonio, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay escasez. Alguien tiene que declarar hoy el poder de la sangre. Pero para que podamos entender y declarar con autoridad el sacrificio, la sangre, el nombre, tenemos que entender qué fue lo que pasó en esa cruz. Porque escúcheme, siempre hablamos, mire, por ejemplo, hay personas que cargan una cruz en el pecho y piensan que esa cruz lo es todo para ellos. Pero eso no es más que como un amuleto para ellos. Y la cruz no es un amuleto. La cruz debe ser un símbolo del amor de Dios representado a través de Cristo en la cruz. La cruz fue un símbolo de su amor. Entonces, cada vez que vemos a la cruz, cada vez que recordamos esa cruz, no es para ver un crucifijo, no es para ver un Cristo muerto. Cada vez que vemos esa cruz es para recordarnos que ahí en Cristo se concentró todo el amor de Dios.
el amor de Dios fue hecho carne a través de Cristo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Sabe que la cruz no es un amuleto? La cruz no es algo de buena suerte. La cruz es amor y la cruz es poder. Dice la Biblia que para algunos la cruz es locura, pero para nosotros la cruz es poder de Dios. No lo tenemos en el cuello, lo tenemos en el corazón, lo tenemos en la mente, lo tenemos en el espíritu. No tengo que llevar un crucifijo porque Cristo no lo tengo aquí colgado. Cristo lo tengo aquí adentro en el corazón. Está vivo y está obrando. Entonces míreme, Mateo 26:39 diga: el sacrificio de Jesús. Parece que dijo: estoy haciendo mucho sacrificio hoy. El sacrificio de Jesús. Hubo un sacrificio que fue la muerte física. Es de la que más la gente habla. Ay, es que usted no sabe todo lo que lo golpearon. Claro, eso fue terrible. Lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, le jalaron la barba, le pusieron una corona de espinas. ¿Y qué si yo le digo que lo más doloroso para Jesús no fue la muerte física? ¿Qué tal que si yo le digo a usted que la segunda parte, aunque la primera fue terrible, que si yo le digo que la segunda fue lo más doloroso, lo más terrible que Jesús tuvo que pasar? Y mire lo que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mire bien, Jesús dijo: yo no voy a lamentarme que me golpeen. No abrió su boca. Tenía el poder para librarse. Pero eso no fue lo más difícil, sino que él tenía que cargar con millones de pecados. Y esos pecados estaban en esa copa. Millones, escúcheme: el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación, el robo, los homicidios, la mentira, la religiosidad. Todos esos pecados en una copa enorme que venían sobre él. Y número uno, el que nunca conoció pecado iba a tomar sobre sí millones y millones de pecados. Él en su mente pensó: los golpes, les escupitazos, pero cargar sobre mí. Nunca había conocido pecado, nunca había pecado. Y por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, iba a poner sobre él millones de pecados. Para usted, uy, pero eso que tiene, no, para él es tan simbólico, es tan importante. El que nunca había pecado, sobre él venía toda la inmundicia de la humanidad, de miles de años de pecado sobre él. Pero venía la parte más difícil. Siguiente, deme por favor 27:49. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto dice la Reina Valera, pero voy a corregir. La traducción correcta no es esa. La traducción no es ¿por qué me has desamparado?, sino ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado solo? Escúcheme, esto es lo que estaba pasando. Vino Cristo, y cuando Cristo murió en la cruz, Él vino y tomó una copa con millones de pecados. ¿Y sabe lo que sucedió a causa del pecado? Dice la Biblia que el pecado es lo único que nos separa de Dios. Cuando Cristo estaba con los millones de pecados, en ese momento el Padre no podía estar con Él, porque no podía estar en comunión con Él. No podía estar con Él porque el Padre no podía llenarse de ese pecado. Entonces Jesús, que nunca se había apartado de su Padre, nunca se había apartado de su Padre por la eternidad, nunca se había separado.
Y lo más doloroso no fueron los golpes, no era la espina, no era la lanza en su costado. Lo terrible es que nunca se había apartado de su padre. Y en ese momento el padre se aparta y lo deja solo. El padre sufriendo. El padre, imagino, con su corazón al ver a su hijo no solo golpeado, azotado, sino no poder estar con él en ese momento. ¿Y por qué el padre no podía estar? Porque Cristo era un depósito de todos los millones y millones de pecados de la humanidad. Y Cristo le dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Hubo un momento cuando Cristo cargó esos millones de pecados que él estuvo solo. Míreme. Algunos tienen un corazón tan duro, más duro que una piedra, que no entiende lo que le estoy hablando. Escúcheme lo que te voy a decir. El padre lo dejó solo a su hijo a causa de qué. Él estuvo solo porque sobre él había pecado. Y si él dejó a su hijo solo porque sobre él había pecado, ¿quién dice que Dios estará con alguien que está en pecado? No me entendió. Están fornicando, están adulterando, están mintiendo. Dice: no, Dios conmigo. ¿Dios con quién? No, si con su hijo a causa del pecado no pudo estar con él. ¿Quién te dijo que Dios está con aquel que carga pecado? No lo estuvo con su hijo y no estará con nadie. Yo sé que no te gusta este mensaje, pero ¿sabe qué? Lo dejó. Y para él lo más duro: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Tenía sobre él millones y millones de pecados. Ay, pero yo me sé todos los coritos de la iglesia. Ay, viera cómo yo estoy orando. Ay, viera que yo predico bien. Cualquiera sea el pecado. Dice la Biblia que lo único que nos separa de Dios no es que Dios se separa de nosotros. Lo único que nos separa de Dios, hay algo que hace que se separe. Dios estaba aquí y Cristo, cuando cargaba el pecado, Él se iba separando. No porque Él cometió pecado, sino porque sobre él estaban los pecados de la humanidad. Y el Padre lo miraba y no lo ayudó. ¿Y sabe por qué no lo ayudó? Porque había sobre él pecado. Ay, yo estoy viviendo como me da la gana, dejando las cosas de Dios, dejando tu propósito, dejando de orar, dejando de honrar a Dios. Y crees que entonces es una consigna. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Consignas evangélicas. No, Dios no puede estar con una persona que quiere vivir en pecado. No importa. Y mire, dice: Jesús está aquí. Y no se quejó cuando lo estaban golpeando. No le dijo: Padre, ¿por qué me dejaste solo? Me están golpeando. Él no dijo: ¿por qué me dejas solo? Mira todos los latigazos que me da. No dijo: ¿por qué me dejas solo cuando me están arrancando la piel? ¿Sabe cuándo dijo? ¿Por qué me dejas solo? Cuando él había tomado la copa de los millones de pecados. ¿Por qué será que yo no oigo a Dios? ¿Por qué será que Dios no me responde? ¿Y cómo sabes que Dios está ahí? ¿Cómo sabes que Dios está contigo? Si el pecado hace que Dios se aleje. Y mira lo que sucedió. Se lo enseño más el domingo. Y resulta que se separa a causa del pecado. El padre ve a su hijo. Venga uno de los de negro, pero es solo un ejemplo. No vayan después. En la religión es terrible. Vengan uno de negro y este andaba de negro también. Vamos a poner. Vengan otro. No, si no quieres, quédate. Dele, si no quiere, déjele. Alguien que no ande de negro, que sea pequeño, que no sea tan grande.
Ay, Dios mío. Venite vos, dale, que esto no te anda rogando a nadie. Venite vos, que no seas pequeño, venite vos. Elsin, dale. Este Jesús estaba lleno de pecado. Entonces viene, y como el Padre se aparta, entonces vienen los demonios. Ejemplo nada más, cuando se me convierten. Agárrenlo. Y entonces mire, y entonces vienen los demonios. Jesús, cuando muere, va al infierno. El diablo te dijo que no existe el infierno, que no importa que no recibas a Jesús, porque cuando te mueras van a decir todos tus familiares que en paz descanse. No vas a descansar en paz si no tienes a Jesús. Pero si yo dejo para que hagan repartan café y pan, seguro que con 9 días de rezo me salvo. Seguro me mandan al purgatorio, y del purgatorio voy al infierno. ¿Qué purgatorio? La purgada te la puedes dar ahora, pero purgatorio no existe. Púrguese todo lo que quiera, pero purgatorio no existe. Solo cielo y solo infierno. Entonces mire lo que sucedió. Agarran a Jesús. Jesús muere, lo bajan de la cruz, bájalo la grada allá, y lo llevan al infierno. 3 días, 3 noches estuvo en el infierno. Y cuando llega al infierno, ustedes se lo van a llevar a dónde. Y cuando se lo llevan al infierno, escuchen bien, Satanás es su demonio. Tenemos al Hijo de Dios, aquel que decía que tenía poder, lo tenemos aquí en el infierno. Y escúcheme, toda persona que tiene pecado no puede salir del infierno. Pero los tontos estos no sabían que el infierno retiene al que cometió pecado. No me entendió, esto no sabe. Al que cometió pecado. Cristo fue lleno de pecado, pero él no había cometido pecado. Y cuando se da el juicio al tercer día, como él había dicho, y ellos 3 días celebrando la vida loca, y tenemos al Hijo de Dios, aquí se va a quedar y nadie sale de aquí del infierno. Y cuando viene una voz y dice: ¿qué causa tienen contra él? ¿Qué causa tienen contra él? Dígame un pecado que él haya cometido. ¿Qué pecado él ha cometido? Y cuando no encontraron en él pecado, cargó los pecados de la humanidad, pero no sus pecados. Entonces Cristo tomó autoridad y destruyó a todos los demonios, principados, potestades. Y al tercer día salió del Seol, del infierno, y se levantó resucitado, porque no había en él causa para quedarse en el infierno. Pero sucedió esto, Yeltsin. Pero sucedió esto. Él había dicho 3 días antes: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Y cuando se levantó y dijo: he tomado las llaves del Hades y de la muerte. He resucitado con nueva gloria. Y cuando sale y dijo: hijo, ¿recuerdas por qué me preguntaste por qué te he dejado solo? Y le dijo: es para el perdón de toda la humanidad y para que vencieras de una manera permanente, irrevocable y eterna al diablo. El infierno está destruido, el diablo está destronado, y ahora Cristo, el que por 3 días estuvo solo, ahora es el Rey de gloria. ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál es el sacrificio más grande? No fue el golpe, no fue no, es haberse separado del Padre. Mire, le voy a contar algo. No, pero no se lo cuente a nadie. En los años que hacía muchas misiones afuera y tenía que ir, y a veces 1 o 2 por mes,
Y me iba. Yo estaba en el aeropuerto. En el aeropuerto tenemos un grupo con mis hijos, mi familia y mi esposa. Desde el aeropuerto le estaba poniendo a mis hijos que los extrañaba y a mi esposa. Dios mío, no sé por qué me sientan esta gente aquí adelante. Vengo para acá. Entonces, ponen, y escúcheme, y en el grupo le ponía yo desde el aeropuerto que ya los extrañaba. Así es el amor pequeñito de un padre en la tierra. Ahora imagínense el amor del Padre del cielo con su hijo. Si yo desde que voy ya para el camino al aeropuerto ya me hacían falta, a los días estoy desesperado por venir aquí. Ay, como quisiera irme para allá. Usted quiere ir para allá, y cuando voy para allá yo quiero estar para acá. Y entonces, escuche, y extrañando a mi familia. Yo no sé cómo hay gente que se va y deja a sus hijos. Bueno, esto no quiere. Cómo hay gente que se va y deja a sus hijos, deja a su familia. ¿Sabe qué? El padre y el hijo, miles de años nunca se habían separado. ¿Qué tanto le causaría a usted tristeza separarse de sus hijos? Pensar que te arranquen a tus hijos, que lo golpeen, que lo veas sangrar. ¿Y sabe qué? Y teniendo el poder para evitarlo, para acabarlos a todos, pero no lo hizo. Y míreme, le voy a soltar una bomba. Esto es lo que algunos no entienden. Dios pone por delante sus propósitos, no sus sentimientos. Tengo acá. Dios pone por delante sus propósitos, no sus sentimientos. Sus sentimientos estaban agitados. Uy, porque su hijo estaba siendo golpeado, cargó millones de pecados. Pero dijo, hay algo más fuerte que mis sentimientos, y son mis propósitos. Espere, ¿quién dice que cuando Dios lo vea a usted pasar algo, aunque sus sentimientos quisieran actuar como lo iba a hacer con Jesús, usted cree que Dios no quería intervenir? ¿Y por qué no lo hizo? Porque había propósito. Cuando usted está pasando por un proceso, un quebrantamiento, una crisis, ¿usted cree que Dios no quiere intervenir? ¿Y por qué no lo hace? Si no intervino con Jesús, ahora me va a decir que va a intervenir con usted. Si dejó solo a Jesús, ahora me va a decir que él va a andar detrás de usted. ¿Y por qué dejó solo a Jesús? Porque se separaron. Porque sobre Jesús había pecado. Usted escucha, ¿verdad? En el lenguaje evangélico. Si Dios está conmigo, Dios está con todo el mundo. En todos lados está Dios. ¿Cree que tengo que ir a la iglesia? No es necesario. Aquí en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que vaya está Dios. ¿Ha escuchado gente así o solo usted? Digo, o solo allá al otro. No necesito congregarme si Dios está en todos lados. Él está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Lo que quiero que entienda es que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio tanto de una muerte física como de una muerte espiritual. Y para Jesús lo más duro fue esa muerte espiritual en la cual tuvo que separarse de su Padre. No se habían separado pero ni un segundo, y se separaron 3 días. Imagínense el Padre o Jesús en el infierno. Ay, papá, me haces una falta. Y el Padre dice, no te puedo sacar de ahí hasta que se cumpla el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Salvar a la humanidad. ¿Cuál es el propósito? Perdonar los pecados. ¿Cuál es el propósito? Sanar, liberar, restaurar, prosperar. Escuche bien. El amor, esto tiene que decirse usted a su esposo. El amor no es silencioso.
esposo nunca le ha dicho que la ama, pero ya no sabes que te quiero. Asume que ella lo sabe. El amor no es silencioso. El amor no se asume, no se supone, el amor se demuestra. Y el amor tiene un sonido. En cada golpe, cada latigazo, ahí estaba el amor de Dios. En cada escupitazo, ahí estaba el amor de Dios. En la lanza, en su costado, en la corona de espinas, en cada cosa que tuvo que pasar. Ahí, cuando gritaban crucificarle, ahí estaba el amor de Dios. Mire, cuando Cristo murió así, ¿sabe qué era eso? Eso se llaman brazos de amor. Era una tipología profética de los brazos del Padre a través de Jesús abriéndose para recibir a la humanidad, a pesar de tus pecados, pero para perdonar tus pecados. Cierro esto. No me pusieron tampoco el reloj, pero hoy estamos. Mire lo que dice acá. Hebreos 9, 13 al 14. Voy a cerrar aquí para que oremos. Diga el poder de la cruz. Diga el poder del sacrificio. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del sacrificio? ¿Por qué murió Jesús? Para que comamos almíbar, para que vayamos al mar. No estoy en contra. Yo le dije, váyase mañana, regrese el sábado, le voy a dar libre, no vamos a hacer la intercesión aquí, la vamos a hacer en la casa. Váyase mañana, regrese el sábado, pero el domingo aquí celebramos la resurrección. Llévese a su suegra, llévese a la familia, llévese al perro, celebre con paz, pero luego venimos a la casa de Dios. Mire lo que dice. Aquí está. Pues si todo esto tiene poder, más poder. Ay, Dios mío, dígalo. Más poder tiene. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio. Él se ofreció, escúcheme, a su Padre como sacrificio, sin mancha ni pecado. Aquí viene. Su sangre nos purifica para que estemos seguros que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. No tengo tiempo, rapidito. Dos cosas. ¿Cuál es el propósito de esto? Número uno, mire, ¿para qué la sangre? Uno, para salvarnos, para perdonarnos. Pero número dos, mire, ¿para qué somos salvos? Mire que esa parte usted la arrancó de la Biblia. Para que podamos servir a Dios. Aquí me voy a venir. Entonces, ¿por qué usted no está sirviendo? ¿Por qué usted no está sirviendo? ¿Por qué usted no está sirviendo? Pero la vamos a celebrar, ¿verdad? Vas a ir a celebrar mañana, tus días. Ya te doy permiso de él, la vas a celebrar esta. Pero ¿para qué es? Para la salvación y para servir a Dios. Cristo murió por dos cosas, Valerio: para darnos salvación y para que le sirvamos a Dios. ¿Sabe qué le dijo? Le mandó a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que vivan felices, para que me sirvan. ¿Sabe para qué libertó y salvó al pueblo de Israel? Para que le sirva. ¿Sabe para qué te salva? Para que le sirva. Míralo ahí. Para que seamos perdonados y para que sirvamos a Dios.